es inviolable y de cumplimiento obligatorio para todos. Esta es nuestra Constitución Política del Perú, Carta Magna, que establece el derecho, la justicia y las normas para todos los peruanos. Pero esta, la de 1993, no es la única constitución que ha regido en nuestro país. Durante los 200 años de existencia del Congreso, hemos tenido 11 constituciones. Sumados a la vigente, 12 en total. Muchas gracias, señor Pacheco. Este es un ejemplar de nuestra primera constitución. El texto fue elaborado por el primer Congreso Constituyente instalado en 1822. No llegó a regir como se esperaba, debido a que aún en varias zonas del Perú existían campañas de independencia lideradas por Simón Bolívar. La segunda Carta Magna, conocida también como la Constitución Vitalicia, fue elaborada por Simón Bolívar y fue de tendencia conservadora. Fue Bolívar quien se encargó de motivar la firma de los colegios electorales de entonces, debido a que el Congreso Constituyente no lograba reunirse y sesionar. Esta Constitución fue promulgada por el Consejo de Gobierno presidido por el Mariscal Andrés de Santa Cruz el 8 de diciembre de 1826. Solo estuvo en vigor 49 días, pues fue suspendida al caer el régimen bolivariano. Esta Constitución fue discutida y aprobada por el Segundo Congreso General Constituyente del Perú. Fue promulgada el 18 de marzo de 1828 por el entonces presidente constitucional de la República, Mariscal José de la Mar. La de 1828 es la llamada madre de todas las constituciones, porque serviría de modelo a las cartas que vendrían luego, debido a que en ella se encuentran las bases constitucionales del Perú. La de 1834 fue debatida y aprobada por la Convención Nacional, nombre que adoptó el Congreso Constituyente que se reunió en Lima en 1833 y 1834. Esta Constitución fue promulgada por el presidente provisorio de la República, Luis José de Orbegoso, el 10 de junio de 1834. Dicen los historiadores que en realidad en este texto solo se hicieron algunas enmiendas o correcciones de ciertos artículos de la Constitución de 1828. La idea era limitar algunos excesos. Esta es la Carta Magna de 1839, conocida también como la Constitución de Huancayo, debido a que fue aprobada por un parlamento que se reunió en esa ciudad. La llamada Constitución de Huancayo fue promulgada por el presidente mariscal Agustín Gamarra. Esta quinta carta política fue redactada en la Sierra Central porque Lima aún permanecía tomada por las tropas chilenas. La Constitución de 1856 fue la consecuencia del conflicto que terminó por sacar del gobierno a José Rufino Echenique, quien fuera acusado de corrupción. Esta Constitución fue terminada de redactar el 13 de octubre de 1856 y promulgada el 19 del mismo mes. La Constitución Política de 1860 fue aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima. Fue promulgada por el presidente constitucional Mariscal Ramón Castilla el 13 de noviembre del mismo año. Historiadores coinciden en que esta Carta Magna fue un acuerdo entre conservadores y liberales, logrando una constitución equilibrada y realista. Esta Carta Magna es la que más tiempo ha estado vigente. Duró con algunos intervalos hasta 1920, es decir, 70 años. En 1867 el Congreso Constituyente aprobó esta nueva Constitución, pero esta Carta Magna no fue bien recibida por la población peruana. Solo estuvo vigente unos meses. Tras la revolución que derrocó al presidente Prado, se restituyó la de 1860. Este texto fue aprobado el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, Augusto B. Leguía. Esta Carta Magna es la novena en nuestra historia y
fue promulgada el 18 de enero de 1920, ya con B. Leguía como presidente constitucional. Muchos de sus artículos no fueron implementados y quedaron sobre el papel. Tuvo vigencia hasta el 9 de abril de 1933, cuando fue reemplazada por una nueva constitución. La Carta Política de 1933 es considerada como moderada. También podemos llamarla oficialmente Constitución Política del Perú. Esta Carta Magna fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1931 y recién promulgada el 9 de abril de 1933 bajo el gobierno del presidente constitucional Luis Sánchez Serra. Estuvo vigente hasta el 28 de julio de 1980. Nuestra 11ª Carta Magna fue diseñada por la Asamblea Constituyente de 1978, a finales del gobierno revolucionario de Francisco Morales Bermúdez. Tuvo la finalidad de facilitar el retorno de la democracia tras más de una década de gobierno militar. Este texto constitucional fue validado el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Estuvo vigente hasta 1992. La de 1993 es nuestra actual Constitución. Fue redactada por el Congreso Constituyente Democrático a inicios del gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Fue aprobada mediante un referéndum. Esta Constitución es la base de nuestro ordenamiento nacional. De sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se desprenden todas las leyes de nuestro país. Como hemos visto en este rápido recuento, durante 200 años de vida del Congreso de la República, hemos tenido 12 constituciones en el Perú. Si dejamos de lado observaciones y análisis, debemos resaltar que todas han buscado organizar los poderes e instituciones políticas, estableciendo y normando nuestros derechos y, sobre todo, garantizando nuestras libertades.